En este vídeo te voy a enseñar un aceite de motor de la marca Amsoil, en concreto el modelo 5W30 European Motor Oil LS. El fabricante está declarando de que este modelo de aceite se puede utilizar donde se requiere las normas de los fabricantes Mercedes-Benz 229.51, BMW LL04, Porsche C30, Volkswagen 504 y 507. Voy a someter este modelo de aceite a diferentes pruebas de viscosidad con el fin de poder evaluar si este modelo de aceite cumple con la viscosidad que está declarando en ficha técnica y en ficha de seguridad, y también para poder saber si el fabricante ha utilizado un aceite base fuerte o bien se ha limitado a cargar en exceso de polímeros espesantes. Al final del vídeo voy a comparar este modelo del fabricante Amsoil con otro modelo de otro fabricante bastante importante a nivel mundial, y de esta manera vamos a poder tener una mejor comprensión de este modelo de aceite. Este modelo de aceite, al menos yo no he conseguido poder localizar de que tenga algún tipo de homologación de algún fabricante. Por ejemplo, en la lista oficial del año 2025 del fabricante Mercedes-Benz, en concreto la lista 229.51, este modelo de aceite no figura en esta lista. Y en cuanto a la homologación del fabricante Volkswagen con la norma 504 y 507, yo he descargado la última lista del año 2025 de este fabricante Volkswagen y tampoco aparece en esta lista. Bien, aquí hay que matizar algo extremadamente grave. Al menos en dos páginas de venta de lubricantes en España, este modelo de aceite los propios vendedores están especificando de que cumple de manera oficial las normas del fabricante Volkswagen 504 y 507. Y esto es muy grave. Estos vendedores, estas tiendas, deberían de retirar esto lo que están escribiendo, porque puede esto llegar a confundir a muchísimas personas comprando un aceite extremadamente caro, carísimo diría, que no tiene esta aprobación del fabricante Volkswagen. Bien, vamos a ver esto un poquito más a fondo de qué es lo que está pasando con estas homologaciones del fabricante Volkswagen. Buscando y buscando he conseguido encontrar las listas del fabricante Volkswagen, la lista 504-507 del año 2021. En esta lista del año 2021 consta el modelo Amsoil European Car Formula. Este modelo de aceite no tiene nada que ver con el modelo LS que se vende en la actualidad. En el año 2022 efectivamente también nos consta exactamente el mismo modelo de aceite European Car Formula como en el año 2021. En el año 2023 ya no consta ningún tipo de aceite del fabricante Amsoil. Y por supuesto, en la última lista que ya he mencionado del año 2025 no tenemos ningún tipo del fabricante Amsoil. El precio de este modelo de aceite se sitúa entre 17 y 20 euros de venta en tiendas online en España. Vamos a ver qué tal es este aceite y si está todo correcto con esta formulación. Antes de empezar de lleno con todo el tema de ficha técnica, ficha de seguridad, déjame explicarte, si no lo sabes, Amsoil es un fabricante estadounidense que tiene que importar estos aceites del otro lado del charco, y esto supone un gasto enorme, digamos, de transporte y otro tanto en impuestos. Por lo tanto, este modelo de aceite es imposible que pueda competir de igualdad con aceites que están fabricados aquí en territorio nacional o bien fabricados en Europa. Por lo tanto, este modelo de aceite ya solamente con eso parte con una desventaja enorme respecto a la competencia. Bien, voy a empezar con lo que es la ficha técnica. Como ya sabéis, hay muchos fabricantes que no emiten ningún tipo de ficha técnica y no están declarando absolutamente nada de nada.
y hay otros que lo que se limitan a hacer es una declaración de un mínimo a un máximo y por lo tanto no te está diciendo absolutamente nada. Y luego hay otro tipo que lo que hacen es escriben una ficha técnica, puede parecer muy bonita, pero luego en letra pequeña en la parte de abajo te escriben de que estos datos pueden ser aproximados y pueden variar. Por lo tanto, todo lo que se ve en una ficha técnica no debe de ser tomado de ninguna manera como una verdad absoluta. Bien, en concreto, este modelo European Motor Oil LS5W30 no tiene ficha técnica. No he conseguido localizar esta ficha técnica ni en la página oficial del propio fabricante AMSOIL. Las tiendas de venta, por norma general, no suelen adjudicar ningún tipo de ficha técnica y muchísimo menos una ficha de seguridad. El propio fabricante está emitiendo una ficha técnica de manera generalizada donde salen 300 modelos de aceite, pero ese modelo LS no sale. Hay un modelo de aceite llamado ALL que podría ser, se supone que debe de ser este modelo LS. Este modelo ALS vemos de que se está declarando ACH3, BMW LL04, Porsche C30, Volkswagen 504-507, entre otros. Por lo tanto, la lógica dice que debería de ser este modelo. Si descargamos lo que es la propia ficha de seguridad, ahí ya sí directamente aparece este modelo European Motor Oil LS. Ahí no aparecen otro tipo de letra, aparece este modelo LS. Y por lo tanto es de entender de que si hay una ficha de seguridad exclusiva con el modelo LS, este modelo ALL no es exactamente el mismo modelo y se tratan de modelos diferentes. Pero atención, en la ficha de seguridad del modelo LS tenemos una declaración de viscosidad cinemática a 40 grados. Esto hay que verlo en el apartado 9. Tenemos una declaración de 40 grados de 69,6 y la viscosidad a 100 grados 12,2. Eso no coincide de ninguna manera con los datos que está declarando el modelo ALL. Estamos hablando de dos modelos diferentes. Entonces, este modelo de aceite para mí es muy difícil de identificar y en todo caso es bastante confusa toda la información que está mostrando el fabricante. En el apartado número 3 de la ficha de seguridad, donde tenemos unos ingredientes declarados por norma general de los fabricantes, no nos consta absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? De que los aceites bases que está utilizando este fabricante en todo caso no tiene ningún tipo de obligación de declararlos, ya que pueden ser aceites de baja viscosidad o aceites que no se consideran tóxicos. No obstante, esto no sucede con otros fabricantes que sí declaran bastante de lo que están utilizando y parece ser que a este fabricante le gusta jugar a escondidas. Por desgracia no dispongo de un análisis virgen de este modelo de aceite, pero sí dispongo de una muestra de este modelo de aceite que me ha enviado un suscriptor que se llama Marco y aprovecho para darle las gracias. Entonces, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad y vamos a ver si todo lo que tiene declarado este fabricante en la ficha de seguridad coincide con lo que está envasando y lo que está vendiendo en el mercado. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble prueba de medición y en la prueba número 1 obtengo 64,18 centistoques. En la prueba número 2 obtengo 65,20 centistoques. A continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. En la primera prueba obtengo 11,02 centistoques y en la segunda prueba obtengo 11,16 centistoques. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados. Para los que no saben para qué se está realizando este tipo de prueba, dejo en la parte de arriba superior derecha un tutorial donde te explico con todo detalle. Entonces aquí tenemos en la primera medición 22,20 minutos y en la segunda medición 22,40 minutos. Bien, a continuación pongo una tablita que yo suelo realizar con las medias de viscosidad 40 y 100. Ingresado en una calculadora online se obtiene un índice de viscosidad de 165.
Si comparamos los resultados de este lote que me ha enviado Marco con los datos de la ficha de seguridad, vemos de que hay una clara diferencia. Este modelo de aceite no se corresponde con lo que está anunciando el fabricante. No va a ser el primero ni el último aceite que hemos visto de que no se corresponde en absoluto con los datos de fichas de seguridad o fichas técnicas. Incluso también ha pasado con muchos análisis de laboratorio que también ha medido distintas viscosidades en comparación con lo que están declarando los fabricantes. En cuanto a la viscosidad del aceite base, no es un aceite excesivamente cargado de polímeros espesantes. 22,31 se puede considerar un resultado relativamente interesante, no es ni el más alto ni el más bajo, ¿vale? En cuanto a la comparación, es muy difícil comparar este modelo de aceite con otros aceites, básicamente porque con estas viscosidades prácticamente que yo recuerdo no hay nada parecido. Se puede decir que este aceite con esta viscosidad alrededor de 11 centistoques puede ser algo muy parecido a lo que es un aceite 5W30 API-SP con IRSAC F6A. Para poder comparar con algo solo y únicamente se me ocurre un modelo de aceite que he probado relativamente no hace mucho, que es el modelo Manol 504-507, que tiene esta norma del fabricante Volkswagen 504-507 de manera oficial. Atento, que es un aceite de 4 o 5 euros litro que tiene aprobación oficial del fabricante Volkswagen. Pongo en pantalla la comparativa, pero antes déjame ponerte en pantalla el último listado de la lista oficial del grupo Volkswagen 504-507 del año 2025, y ahí podemos ver de que el Manon 504-507 sigue teniendo una homologación oficial. Esto no sucede con este modelo del fabricante Amsoil 5W30 European Motor Oil LS. Pongo en pantalla la comparativa de estas dos tablas entre estos dos modelos de aceite y podemos ver de que este modelo de Manol tiene una viscosidad cinemática aún más baja, lo cual es muy sorprendente de que un aceite con estas viscosidades puede llegar a un HTHS de 3,5. Yo dudo mucho de que esto sea posible, pero bueno, ahí ya no soy yo quien pueda afirmar semejante cosa. En cuanto a las viscosidades de estos dos modelos de aceite a 40 grados, diría que no son comparables, básicamente porque el Amsoil tiene casi 5 puntos por encima, lo cual también juega en su contra, porque debería de tener un tiempo a 26 grados superior y sucede todo lo contrario, tiene un tiempo inferior. Por lo tanto, lo único que yo puedo sacar en claro es que este modelo de aceite va bastante más cargado de polímero espesante que el propio modelo de Manol, porque cuando el fabricante está utilizando un polímero espesante está elevando tanto a 40 como a 100 grados, y aquí en este caso podemos deducir, viendo estos dos modelos de aceite, esto. Bien, si tengo que hacer un breve resumen de este modelo del fabricante Amsoil European Motor Oil LS, me ha decepcionado bastante el hecho de que este modelo de aceite no tiene homologación formal, digamos estrictamente del fabricante Volkswagen. Me ha decepcionado ver tiendas españolas que se dedican a vender online de que en sus web consta de que este modelo tiene una homologación oficial del grupo Volkswagen, cuando en realidad esto no es así. En cuanto a la viscosidad de este modelo de aceite, parece bastante más baja de lo que está declarando en la propia ficha de seguridad. En cuanto al precio de venta, este modelo de aceite es bastante más caro en España. No sé por qué sucede esto, pero comparando los precios con Alemania, hay una diferencia bastante importante. En España, como ya he mencionado al principio del vídeo, 17-20 euros, y en Alemania este modelo de aceite se puede conseguir en 14,95 en la tienda Ato24. Suelen enviar a partir de 220 euros gratis, y a lo largo del año suelen realizar varios descuentos importantes de alrededor de 20% de descuento.
Por lo tanto, este modelo de aceite con envase de 4 litros, o bueno, un galón, que son 3,8 litros aproximadamente, suelen ser bastante más económicos. Por lo tanto, si hay personas que son fanáticos de esta marca Amsoil y quieren aprovechar este modelo de aceite, pues tienen la oportunidad de comprarlo de esta tienda Ato24 en Alemania, y los precios son relativamente económicos. Ahora bien, voy a poner en pantalla una foto del envase antiguo donde solamente este aceite es anunciado como European Car Formula, y los nuevos envases ya tienen el nombre European Motor Oil LS. Diría que se están solapando los dos modelos de aceite, y diría que el modelo LS es el sustituto del antiguo European Car Formula. Independientemente a esto, digamos en el listado del grupo BAC, este modelo de aceite no consta. En la tienda Ato24 también está anunciando de que este modelo tiene una homologación del grupo Volkswagen 504 y 507, y eso no es cierto. Esto era en el año 2021, en el año 2022 creo que también, pero ya en 23, 24, 25 este modelo no consta, por lo menos en el último listado del año 2025 este modelo no consta. Por lo tanto, aquí hay otro vendedor que también no está al día de lo que está vendiendo y lo que están, digamos, haciendo los fabricantes. Bien, como me gusta decir bastante a menudo, es que los aceites se tienen que probar puestos en los motores, y todas estas pruebas que he mencionado, que he realizado, todo lo que hemos visto en ficha de seguridad, ficha técnica, no son la verdad absoluta. Pueden ser solo una ligera indicación de cómo está formulado este modelo de aceite. Lo mismo con los análisis de aceite virgen. Por lo tanto, aceite puesto en motor y juzgado en base a lo que está haciendo, en base a los resultados de la vida real. Si lo quieres utilizar, por favor te animo a que lo utilizase y posteriormente hacer un seguimiento mediante análisis de aceite usado, y en base a una tendencia ir sacando conclusiones de cómo está funcionando este modelo de aceite del fabricante Amsoil. Me reservo el derecho de juzgarlo más adelante cuando puedo ver resultados de análisis de aceite usado, y de esta manera poder tener una mejor idea de cómo está trabajando y funcionando este modelo de aceite. No tengo nada más que añadir. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Suscríbete, escribe en los comentarios qué es lo que te ha parecido. Si has aprendido algo nuevo, te ha sido útil este vídeo, dale like, dislike. Nos vemos en el próximo vídeo.